profesional tiene que tener por lo menos 95% de tasa de intubación al ciego para estar capacitado a hacer el procedimiento. Un índice general sería 90% de una colonoscopia realizada en un hospital general. Entonces, estos serían parámetros para uno saber si está bien su técnica de inserción al ciego o si tiene que aprimorar su performance. ¿Y por qué el ciego es inatingible? Vemos que la mayoría de las veces, 42%, no se llega al ciego porque se forma una alza. El colonoscopio no está estrecho. Hay una deficiencia técnica del examinador en reducir las alzas y llegar al ciego. Esta es la razón principal de no llegar al ciego. El problema técnico de cada uno, la técnica de inserción insuficiente. El otro parámetro principal sería el preparo colónico en cerca de un tercio de los pacientes, en 30%, que tornarían a la colonoscopia imposible, colonoscopia total imposible. Bueno, el preparo colónico es fundamental, no importa la calidad de imagen, la high definition, high resolution, si no tenemos un buen preparo intestinal, eso no va a nos auxiliar en la detección de los pólipos. Entonces, preparos como estos acá, hoy en día, son totalmente contraindicados. Si uno realiza una colonoscopia con un preparo así y asina un informe, corre mucho riesgo de dejar pasar una lesión y este paciente, en una colonoscopia posterior, volver con un tumor, e eso bastante desagradable y sujeto a juicios civiles. Entonces, en general, 20% de las colonoscopias tienen un preparo, que tienen preparo ruin, malo. Un tercio de estos pacientes repitió la colonoscopia, la mitad en el día siguiente y 15% en un año, y un tercio tenían lesiones. Entonces, realizar una colonoscopia con preparo malo, y un tercio de los pacientes probablemente vamos a dejar pasar pólipos o lesiones. Entonces, hacer colonoscopia así, con líquido, tenemos que aspirar el líquido también, porque si nos sacamos el líquido, puede quedar lesiones, principalmente lesiones planas, abajo del líquido y no hacemos correctamente el diagnóstico. Entonces, sacar el colonoscopio sin aspirar los líquidos residuales, principalmente en las flexuras o en segmentos de redundancia, puede causar un error diagnóstico, dejar pasar lesión sin diagnóstico. Por ejemplo, acá tenemos condición ideal, el preparo está bien, limpio el colon, examinamos despacio y ahí identificamos una lesión deprimida, que por lo contrario, si el preparo estuviera malo o si no estuviéramos sacando despacito, probablemente una lesión como esa podría pasar desapercibida y el paciente en una próxima colonoscopia de control volver con un tumor avanzado. Entonces, el principal indicador de la calidad de la colonoscopia del operador es la tasa de detección de adenomas. Cuando un profesional tiene una tasa de detección superior a 20%, este profesional tiene un riesgo significativamente menor de o paciente volver para una colonoscopia de control y ser diagnosticado un tumor, do que los profesionales con baja tasa de detección de adenomas, menos de 11%, tienen un riesgo mucho mayor de surgimiento de lesiones del cáncer de intervalo en la colonoscopia de control. También sabíamos ya, hace mucho trabajo en la literatura, demostrando que cuanto más despacio sacamos el colonoscopio, mejor nuestra tasa de detección de adenoma y también mayor la tasa de lesiones significativas, 28% cuando eso es más de 6 minutos, al contrario, 11% cuando sacamos en menos de 6 minutos el colonoscopio. Pero 6 minutos sería un índice, cuanto más despacio sacar, probablemente mejor. Pero no es solamente tiempo, no es solamente el tiempo de retirada. Este trabajo muy interesante ha demostrado que también la manera que uno mira la colonoscopia, se mira entre los pliegues, se examina alrededor de los pliegues, con inspección detallada. La técnica de inspección fue, en este estudio, melhor, un índice melhor de detección de adenoma do que el tiempo, porque operadores que fueron designados como alta calidad de examen, examinando el mismo tiempo do que operadores con baja calidad de examen, tuvieron el doble de detección de lesiones. Por ejemplo,
la retroflexión en el colon. Mira, acá estoy examinando este paciente, acá en el colon ascendente, y esta porción del ascendente acá a derecha, no conseguía examinar en visión frontal, y acá a derecha, no, yo volvía y no conseguía mirar justamente atrás de los pliegues. Entonces intenté hacer la retroflexión acá y fue muy positivo porque van a ver que justamente atrás de aquel pliegue tenía un pólipo cerca de 7 milímetros, ahí, que no era visto en la visión frontal. Y tiene trabajos mostrando la eficacia de la retroflexión en el ciego para aumentar la tasa de detección de adenomas. Cerca de 10% podemos aumentar la detección haciendo la retroflexión en el ciego. Entonces, el tiempo de retirada y cómo se mira el colon son muy importantes. No solamente el tiempo, pero cómo se retira el colonoscopio, espiralado, muy próximo de la mucosa, cerca de 1 centímetro, y olhando entre los pliegues, es fundamental. Entonces, el mejor colonoscopista es aquel que preserva la seguridad del paciente, el conforto, atinge rápidamente el ciego en más del 95% de los casos, que examina con tiempo dedicado, minuciosamente y lentamente a la mayor extensión posible de la mucosa colorectal, que tenga un adecuado índice de detección de pólipos y lesiones planas y que realiza la polipectomía o la resección endoscópica con un número despreciable de complicaciones. Este sería considerado el mejor colonoscopista. Muchas gracias por su atención. Gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Claudio. Vamos a pasar un momentico a la sala 3 mientras el doctor Baptista alista su presentación siguiente. Sala 3, por favor. Lix, estamos contigo, ¿nos escuchas? ¿No te gusta Phil Collins? Sí, buenas tardes. Una paciente femenina de 61 años de edad que hace 15 días se estaba comiendo un alimento de pescado, la cual pasa a la vía digestiva, se le realiza una endoscopia, es negativa. Y posteriormente se le realiza una tomografía axial computarizada de abdomen, se identifica un cuerpo extraño hiperdenso lineal de aproximadamente 20 milímetros de longitud localizado entre la pared anterior y posterior del colon transverso, las cuales se encuentra a su vez engrosada con leve hipodensidad. No se identificaron alteraciones de densidad de grasa adyacente en este segmento del colon. Y ahora estamos utilizando el EndoChoice con el profesor Olivera. Aquí lo dejo con él. Elías. Sí, Lix, te escuchamos. ¿Quién está? Elías. Sí, te escuchamos. Sí, sí. Yo estoy utilizando, sí, pela primera vez lo EndoChoice. Creo que voy a pasar a usted o que sentí de este equipo. Es muy fácil, le dice que tiene un poco de dificultad por tener una pontera más rígida, mas creo que para colon muchas veces es un beneficio, porque tú pasas mucho fácil por sigmoide e não tive dificuldades, a não ser que a tendência da visão que nós teníamos era olhar nos 3 monitores e se fixa no monitor central, não há problema, é muito fácil. A retirada do equipo também muito tranquila, mas para passar a vocês que estamos procurando este corpo estranho, mas encontramos 3 pólipos pequeños, lo mejor tiene 7 centímetros en colon ascendente y 2 fueron vistos por la visión lateral derecha. No había la visión central. Entonces creo que, no sé si cuando tenemos este equipo, se relaja un poco y no se procura mucho, porque tiene a facilidade de las visiones laterales para achar estes pólipos. Mas é o primeiro procedimento com este equipo, não sei se posso passar isto como uma verdade. Agora estamos examinando, estamos volvendo de colon transverso
Aquí creo ser o ángulo esplénico. Sí, estamos no ángulo esplénico. E vamos retirando o equipo, mas não há corpo estranho. O transverso está normal, não tem corpo estranho. Creio que é achado de la tomografia que não se encontra em cuello, talvez delgado, acerca de colon, mas não tem corpo estranho, não tem sinal inflamatório na mucosa de colon. En una de las fotos pequeñas se ve una imagen que para algunos aquí en la mesa era sugestiva del cuerpo extraño, de las fotos pequeñitas que hay, la última. ¿Es impresión errada nuestra? Sí, não, lá era resíduo fecal. Que eu bati la foto por não saber a manipulação adequada do equipo, não tem. Bueno, mas realmente agora estou vendo. Sí. Lix, te dejamos, te vamos a seguir viendo en una pantalla y continuamos aquí con las conferencias. Gracias. Doctor Baptista. Gracias a usted. Sí, estaba planteada una conferencia para el final de la tarde que era el manejo de las fístulas y las fugas. La vamos a pegar con esta, porque muy buena parte de lo que es el manejo de las complicaciones en cirugía bariátrica es el manejo de fugas y fístulas. Así que la vamos a comprimir en esta. Exacto, o sea que el doctor Batista básicamente va a pegar las dos conferencias y finalmente va a terminar con unos videos de stream endoscopy, ¿no? Sí, así ya no se fastidia más. Muy repetido hoy. Hay muchas complicaciones en cirugía bariátrica, pero por cuestiones de tiempo nos vamos a dedicar a las 4 que consideramos las más importantes. Estoy seguro que ustedes también consideran la más importante, que son hemorragia, estenosis, fugas y fístulas. En cuanto a la hemorragia, en el año 2008, por primera vez el ASMBS, la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, publicó una lista de lo que ellos consideraban era el resumen de las complicaciones en cirugía bariátrica. En esa lista decía textualmente: cuando hay un sangrado, se requiere intervención quirúrgica, no llame al gastroenterólogo. 2008. Por fortuna, en el 2010 algo mejoró. La misma publicación reactualizada decía que si el paciente estaba hipotenso, con descenso de hemoglobina y tenía más de 120 de taquicardia, era quirúrgico, que podría considerarse eventualmente realizar una endoscopía, pero en quirófano, y que era un procedimiento de muy alto riesgo. La primera vez que se publicó una serie corta de 9 pacientes, creo, por el doctor Fernández Parraquech en España, en GI Endoscopy, fue en el 2008, con el manejo exitoso de hemorragias en postoperatorio inmediato. Fíjense ustedes que nosotros tratamos esto con aguja. La recomendación es no utilizar métodos térmicos. La mayoría de las hemorragias están en la anastomosis, pero hay varios sitios, dependiendo si es un bypass gástrico o una gastrectomía en manga, donde un paciente puede sangrar. De todas maneras, la gran mayoría sangran en la anastomosis entre el reservorio y el intestino, la gastroyeyunal, de manera que vaya primero a la anastomosis. Va a conseguir edema y no va a ser tan fácil de mirar. Trate de no lavar mucho si el paciente no está intubado. Si el paciente está intubado, puede lavar lo que quiera, pero si usted lava normalmente en un paciente que no está intubado, recuerde que es un tubo muy pequeño y ese paciente va a broncoaspirar. Entonces trata de hacer un lavado no enérgico hasta conseguir el lugar de ensangramiento. A nosotros nos gusta lavar de cerca con el lavador de lente. Cuando uno aprieta el lavador de lente, suele ver el vaso con bastante facilidad. Utilizamos inyección, adrenalina 1 en 40.000, no 1 en 10.000, es una anastomosis recién hecha y tiene un compromiso vascular. Ocasionalmente, si el sangrado no se puede controlar, trabajamos con un clip, pero recuerde que es un espacio muy pequeño y está recién operado. No utilizamos métodos térmicos, y esto es una recomendación que después se ha repetido en todas las personas que han publicado experiencias con hemorragia después de cirugía bariátrica, porque de nuevo es un tejido que tiene la vascularidad comprometida y los métodos térmicos aumentan el chance de perforación. Nuestro primer paciente hecho con una hemorragia digestiva fue con argón,
se perforó o se manifestó la perforación a los 5 días, por supuesto, el cirujano dijo que fuimos nosotros y yo creo que fuimos nosotros. La endoscopia terapéutica es segura, es efectiva cuando el paciente está sangrando y en general suele sangrar antes de irse a casa. La reanimación y la endoscopia temprana es de gran beneficio. Disminuye la estancia hospitalaria, la necesidad de transfusiones y la necesidad de cuidados intensivos. Vaya primero por la gastroenteroanastomosis, tenga en cuenta que debe utilizar epinefrina o clips y no utilice métodos térmicos y, por supuesto, no utilice esclerosantes. Estenosis. Hasta este momento hemos manejado más de 400 estenosis en 12 años. La eficiencia de la dilatación con balón en una sola sesión es 80%, un porcentaje de los pacientes requiere 2 y más dilataciones. Hemos tenido 5 perforaciones con las dilataciones, 1.2%, coincide con la literatura internacional. De esos 5 pacientes, 4 tratamos con stent. Haga una dilatación de al menos 15 milímetros. Hay un trabajo publicado en conjunto con el Dr. Reisman en el 2005 y presentado en el DW Chicago 2005, donde mostramos que las dilataciones por debajo de 15 no mejoraban la sintomatología en los scores de alivio de síntomas, de manera que vaya por 15. En general, si el endoscopio 9.8 pasa, usted lo siente que está estenosado, pero pasa el endoscopio 9.8 puede dilatar hasta 18. Si no pasa el endoscopio 9.8, no dilate más de 15, pero no dilate menos de 15. Fugas. Las fugas son los diagnósticos que se hacen en el momento. El paciente llega taquicárdico. La manifestación más sensible de una fuga es taquicardia, no es dolor, no es leucocitosis, ni siquiera fiebre. Taquicardia. Paciente en postoperatorio temprano de cirugía bariátrica que tiene 120 de pulso, es un paciente que hay que descartarle una fuga. Hemos manejado con stent las fugas desde el 2003, aquí ven esta fecha, tenemos en este momento 12 años manejando fugas con stent. La primera vez que presentamos esto en un congreso de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica, al cirujano del grupo que se paró y lo presentó le dijeron que en Estados Unidos estaría preso por hacer estas cosas. Hoy en día a nadie se le ocurre no pensar en un stent cuando hay una fuga. Se publicó un metaanálisis en el 2012 en Gastrointestinal Endoscopy, se eligieron 100 papers, se escogieron 7 que reunían las condiciones. Uno de esos 7 es el paper que publicamos nosotros en SORT, Surgery of Obesity and Related Diseases, en el 2006, y en general la tasa de éxito para el manejo de las fugas con stent es de 87%. Nosotros pensamos que es una tasa de éxito mayor para los bypasses gástricos que para las mangas gástricas. Hemos hecho más de 300 pacientes en estos 12 años, nos convertimos en un centro de referencia después de los grandes sufrimientos. La primera vez que presentamos cómo sacar un stent parcialmente cubierto fue en Colombia. Pasamos 3 horas sacando el primer stent. Aquí está la fístula totalmente cerrada porque lo cortábamos todo con argón. Hoy en día vemos eso como una locura, tenemos que lidiar solamente con la copa y ahora que tenemos los stents totalmente cubiertos, tanto mejor. Todos los pacientes sangran, pero el sangrado suele ser autolimitado. Excepcionalmente necesitamos inyectar con aguja, dilución 1 en 40.000 de adrenalina. En los pacientes que se hacen bypass y cirugía de fóbica pela, que es la colocación de un anillo de Silastic por encima de la anastomosis, el anillo se mete en la luz cuando usted le pone el stent. El peritoneo se sella, no pasa nada, pero el paciente va a perder el anillo. Es decir, que el objetivo de disminuir la reganancia de peso después de 7 años con la cirugía de fóbica pela se pierde cuando un paciente tiene un stent. Pero bueno, es preferible perder el anillo y no entrar en una unidad de cuidados intensivos. Por supuesto, retirar los stents tiene sus riesgos. Esto es una disrupción de la mucosa y la submucosa cuando tratamos de retirar el stent. Esto es 2005. Esta es la muscular, es decir, se rompió toda la mucosa y submucosa. Logramos arreglarla con clips. En una ocasión, algo que acabo de recordar que me lo usé muy importante. Me preguntan con frecuencia si uno no puede mover el stent. Está publicado en Endoscopy, meterse dentro del stent, agarrarlo distalmente e invaginarlo, invertirlo. Para nosotros es un sacrilegio. La única vez que lo hicimos se vino la mucosa y la submucosa completa, como una media. Logramos resolverlo cortando eso con una sutura, introdujimos la mucosa y la submucosa y la reparamos con unos clips. Pero si un stent no sale, a la primera de cambio pónganle otro stent para liberar la hiperplasia mucosal. Esa es la mejor manera.
¿Qué pasa cuando el paciente viene con una colección peritoneal? El paciente viene con una fuga, viene con taquicardia, tiene una colección peritoneal, tiene o no leucocitosis. La mayoría de los autores y las recomendaciones en la literatura es que ese paciente se reintervenga. Sin embargo, hasta este momento nosotros hemos drenado endoscópicamente 65 pacientes. Entramos con el endoscopio por el orificio de la fístula. Conseguimos la colección líquida, que ya la hemos visto en la tomografía. Aspiramos este contenido, tomamos muestra para cultivo, lavamos con solución salina, recorremos el peritoneo. A veces encontramos que el dren quirúrgico está mal puesto, no está en la cavidad, lo podemos recolocar con pinzas de biopsia o asas de polipectomía, colocarlo en el sitio correcto de manera que trabaje el Blake, después salirnos, avanzar la guía hidrofílica y colocarle stent. Entonces este paciente no tiene que ir a quirófano o a un drenaje percutáneo. Hemos aspirado entre 100 y 700 cc de contenido seropurulento, a veces encontramos comida, alimentos francamente. Incluso cuando las fístulas son pequeñas y no podemos entrar y sabemos por tomografía que hay, dilatamos la fístula, la ponemos más grande y podemos entrar y lavar todo aquello. No hemos encontrado diferencia en la eficiencia del cierre en los pacientes que les dilatamos la fístula, que hacemos la fístula mayor, y los que no. Se nos ha convertido prácticamente en una rutina. Este es el protocolo. Si vemos salida de pus o la tomografía dice que hay una colección, nosotros vamos con un endoscopio bien de 9.8 o de 5.8 milímetros. A veces recorremos todo el peritoneo en un paciente que ya se le ha sacado el dren y salimos